presencia terrorista. Yo los incorporé a mi agenda cotidiana y con ello a sus más elementales derechos. Yo era consciente de que en toda la década de los 80 las violaciones a los derechos humanos por parte de los terroristas e incluso por obra de las propias fuerzas del orden ocurrían casi a diario. Violaciones que siguieron ocurriendo por efecto de la inercia misma en los inicios de mi gobierno. Es por ello que recorrí el país dando disposiciones de cumplimiento irrestricto a los derechos humanos, para que no se viera más a inocentes como terroristas, solo por causa de rumores, acusaciones sueltas o testimonios de oídas. Esa ha sido parte de mi política. En mi gobierno incorporamos este concepto de respeto irrestricto de los derechos humanos a la doctrina misma de nuestra fuerza del orden. Es por esto que el 11 de septiembre de 1991 se da la directiva oficial inicial para respetar los derechos humanos y en ella se establece que el uso de las armas se restringía a aquellos que se resistieran a deponerlas y que el control de estas directivas estaban a cargo de las inspectorías militares. Y por ello, la reducción drástica de la denuncia de desapariciones forzadas, de 1.230 en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y de 1.682 en el gobierno de Alan García Pérez, a 586 en la década de los 90. Por el otro lado, se respetó escrupulosamente los derechos de los cabecillas terroristas, quienes fueron tratados dentro de lo que establecían las normas internacionales y quienes fueron recluidos en prisiones adecuadas, nuevas, que se ajustaban a principios humanitarios, prisiones muy distintas de sus llamadas cárceles del pueblo. Al cabo de un año de gobierno, cuando quiebro esta inercia con la nueva estrategia de pacificación, las violaciones a los derechos humanos disminuyeron drásticamente, con lo que se empezó a recobrar la confianza de los pobladores en sus autoridades civiles y militares, a recobrar la confianza entre ellos mismos y a salir de la enorme desconfianza en la que había vivido durante tantos años. Afirmo con la misma contundencia que nuestra decisión política de actuar con respeto de los derechos humanos no se quedó en simples papeles o en mi directiva, como han sostenido quienes me acusan. En mi gobierno, señor presidente, señores vocales del tribunal, se abrieron las puertas de la comisaría y de los cuarteles a los fiscales. En mi gobierno se instituyó un control del uso de las armas por parte de la fuerza del orden y asimismo se estableció la política de reconocimiento de errores judiciales, hechos que dan cuenta que lejos de hablar de impunidad u ocultamiento, en mi gobierno se actuó con rectitud y respeto irrestricto por tan esenciales derechos. ¿De qué se me acusa entonces? De muertes, desapariciones o fosas comunes que no fueron consecuencia de mi política, sino de la inercia de épocas anteriores y de la desviación, la excepción
o la desobediencia. ¿Qué fuentes directas hay entonces? Yo nunca conocí una inteligencia para matar, sino todo lo contrario, una inteligencia de acercamiento al pueblo. Es por eso que niego contundentemente que yo tuviera conocimiento de la matanza de Barrios Altos y de La Cantuta fueran cometidos por un destacamento de inteligencia, antes y después de los condenables hechos. Dejé, como en todos los otros atentados y crímenes, que las autoridades correspondientes actuaran. Reitero, mi línea, como lo demuestran los resultados, nunca fue la de la violencia o el arrasamiento. Mi línea fue la de la inteligencia estratégica y la paz. Se ha señalado también como ejemplo de esta supuesta impunidad el hecho de que cuando el entonces embajador norteamericano Anthony Quinton me da a conocer su preocupación por el caso de Barrios Altos, yo no habría hecho nada. Yo respondo con firmeza que allí en donde el fiscal ve impunidad, ya estaba en marcha la investigación de la Fiscalía y la Policía. Y además, el informe del embajador decía claramente que el presidente Fujimori parecía no conocer nada del crimen por un grupo militar. Así de claro. Es verdad que mi gobierno se trasladó el juzgamiento de los terroristas al fuero militar y a los jueces sin rostro. Decisión que aquí ha sido calificada como una herramienta para el ocultamiento y la impunidad. Por el contrario, fue una herramienta clave e importantísima en la desarticulación de los mandos terroristas. Señor presidente, señores vocales del Supremo Tribunal, se ha dicho que mediante ello propiciamos la impunidad. La verdad es que, en mi condición de presidente o de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, yo no tenía competencia ni vínculo funcional alguno con el fuero militar. Ya no se quiere recordar cómo los jueces, humanos al fin y al cabo, estaban aterrorizados de intervenir en esos procesos. Y ellos mismos son quienes pedían ser trasladados que fueran trasladados a los tribunales militares. La intervención de los tribunales militares precisamente terminó con las ejecuciones extrajudiciales. Estas, hay que decirlo, se daban ante la impotencia que causaban que los tribunales civiles terminaran casi siempre, por temor, dejando libre a los terroristas capturados. Eso, señor, también era defender los derechos humanos. Igualmente hay que recordar que el establecimiento de jueces sin rostro se basó en experiencias internacionales, particularmente las de Italia, exitosa de lucha contra el terrorismo. Y hoy, algunos de quienes lo condenaban empiezan a reconocer su eficacia. Señor presidente, se me acusa de haber presidido un gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos. Es decir, se me acusa por haber sido el presidente de un Estado contrario a la paz. En suma, se pide mi condena por algo que el pueblo reconoce ampliamente como el principal logro de mi gobierno. Y es que fue respetando los derechos ciudadanos, los derechos humanos de civiles y de militares, pero también respetando los derechos humanos de los terroristas que atacaron a la sociedad, que se llegó a la pacificación.
Es un hecho registrado por la historia que los casos de violación de los derechos humanos disminuyeron, como dije, significativamente durante mi gobierno, en el que por primera vez se identificó bien la esencia del terror y pudo combatirlo con las armas limpias y eficaces de la paz. Lejos quedaron los métodos puramente represivos y brutales que cometieron el grave error histórico de no diferenciar claramente al poblador indefenso del terrorista. Casos dramáticos que hicieron que se expandiera el terror.